Hermanos, les invito a que abran sus Biblias, Primera de Pedro, capítulo 3, leyendo el versículo 18. Gloria a Dios. Estamos esperando con mucha emoción nuestro segundo culto a las 6. Gloria a Dios. Dios bendijo el domingo pasado. Amén. Varias visitas. Uno recibió el Espíritu Santo. Un buen ánimo entre los hermanos que han decidido iniciar ese nuevo grupo. Amén. Doy gracias a Dios por ellos, por cambiar su horario. Tenemos 4 hermanos diáconos nuevos, parejas, que se están entrenando para atender a las nuevas familias y hemos crecido. Amén. Dios está bendeciendo. Gracias a Dios por ese ánimo. Amén. Entre el pueblo de Dios. Primera de Pedro 3, 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Quiero ministrar acerca de esta obra divina, amén, que hizo Dios en Cristo, el justo por los injustos. Amén. Jesús sufrió siendo justo por nosotros los pecadores, los injustos. Amén. Gloria a Dios. El justo por los injustos. Gracias te damos, Dios, por tu palabra en este día. Habla, poderoso Señor. Pedimos, Señor, especialmente que nos prepare como iglesia para ministrar, para llevar, Señor, esta preciosa semilla, esta preciosa esperanza de salvación, de sanidad, de restauración a las vidas necesitadas. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Al repasar el juicio de Jesús, volvemos a vivir su pasión. No me canso de leer nuevamente el relato del juicio, de la pasión, del sacrificio, de la crucifixión. Amén. Me duele, amén. Me quebranta, amén. Repasarlo nuevamente, pero yo creo que es necesario, amén, para poder recordar lo que Jesús hizo por nosotros y también mantener fresca, hermanos, la pasión para poder ministrar. Y volvemos a vivir el dolor, la angustia, amén, el sufrimiento de Jesús cuando repasamos el juicio. Sentimos empatía por Él en sus luchas, pero también condenamos a sus enemigos por las injusticias hechas. Hay un disgusto, amén, que sentimos con Judas, quien lo traicionó. También con Pedro, quien lo negó. Con los sacerdotes, quienes lo despreciaron. Con Herodes, quien le burló. Con el pueblo, quien pidió por su crucifixión. También con Pilato, quien apaciguó el motín y después lavó sus manos. En especial sentimos un disgusto con Barrabás, quien es culpable, pero fue soltado a libertad. Miremos a Barrabás y increíblemente cómo pudo haber pasado una injusticia tan grande. ¿Cómo es posible que Barrabás fue soltado? El culpable fue dado en libertad. Barrabás, el pecador, soltado para una nueva vida, una segunda oportunidad, mientras la sentencia de muerte que debía pagar fue pagado por un sustituto inocente, nuestro Señor Jesucristo. La verdad nos duele esto, amén, contemplar esta injusticia, por qué pasó, cómo pasó. Pero si miremos, Lucas nos dirige por un camino de revelación, de una verdad espiritual muy asombrosa por su relato del juicio. Esta verdad asombrosa, hermanos, es la verdad de la sustitución. Amén. De uno culpable quien recibe o carga la culpa de otro. Él declara en este relato que Jesús es inocente.
3 veces Pilato declara que Jesús es inocente. Primero dice, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Segundo dice, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Y también dice, él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Lucas enfatiza a través de la declaración de Pilato la inocencia de Jesús. Por estas repeticiones, Pilato ya había pronunciado, ningún delito hay en este hombre. También él mismo había repasado la decisión de Herodes cuando él dijo, me habéis presentado como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Ni aun Herodes, porque os remití a él. Y aquí nada ninguno digno de muerte ha hecho este hombre. También hay otro eco, amén, de la inocencia de Jesús dado por el ladrón en la cruz y un centurión romano. El ladrón dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, amén, por nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. El centurión, cuando observaba todo lo que Jesús padecía, lo que ellos le habían hecho, él declara también, amén, verdaderamente este hombre era justo. Porque se repiten las declaraciones de la inocencia de Jesús. Lucas registra cuidadosamente que Pilato no halló a Jesús culpable. Tampoco Herodes le halló culpable, agregando los testimonios del malhechor en la cruz y también el centurión romano. Es que Lucas nos está dirigiendo con un propósito, hermanos, a una revelación, amén, de la sustitución, de la obra divina que Dios hizo en Jesucristo. Podemos resumir y declarar que Barrabás es culpable. Amén. De eso sí hemos captado. Justo cuando Pilato dijo, he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre, el pueblo entonces respondió, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con fuera con Jesús y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y también Lucas agrega por un homicidio. Barrabás ciertamente es culpable. Aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio y llamado por Mateo un preso famoso. También Marcos registra y había uno que se llamaba Barrabás preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una rebelión, homicida. Él es culpable, pero aquí dice que el mismo Jesucristo también fue acusado. Él fue acusado falsamente. Y vemos que Barrabás merecía la muerte. La sentencia de muerte era segura para él. Reiteramos que Lucas está enfatizando no solo la inocencia de Jesús, pero también la culpabilidad de Barrabás. Podemos decir en resumen que el fin de Barrabás o su destino era la muerte porque era culpable de rebelión y de homicida. En contraste con Jesucristo, dice que él no era culpable. Amén. No había hecho nada digno de la muerte. Entonces era Barrabás quien era culpable y merecía la muerte. Y aquí vemos dónde nos lleva Lucas. Él nos lleva a la primera sustitución, amén, de la cruz. Una sustitución horrífica, pero también santa. Una sustitución divina que Dios había programado. Y Él quiere relatar esto a nosotros con un propósito. No solamente es Jesús inocente y Barrabás culpable. Y no había hecho nada para merecer la muerte. Pero Él nos quiere identificar, que nos identifiquemos con Jesús, pero también con Barrabás. Nosotros hemos ya sentido esas emociones de disgusto, amén, de molestia por lo que hizo Pedro, amén. La traición de Judas, la injusticia de Herodes y de Pilato,
del pueblo también, quien pedía que suelte a Barrabás y a retener a Jesús. Pero lo que Lucas está diciendo es que tenemos que mirar, amén, en este momento, en esta primera sustitución, tenemos que decir, amén, y admitir que nosotros somos Barrabás. Yo soy Barrabás. También he traicionado a Jesucristo, también lo he negado, también con mi vida y mis pecados y mis tentaciones y fracasos. Soy culpable de la muerte. La paga del pecado es la muerte. La palabra nos dice que son algunos pocos, ni muchos, pero dice que somos todos, amén, que somos culpables, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando vemos esto, donde nos ha llevado Lucas cuidadosamente, nos ha llevado una revelación de entender que nosotros somos Barrabás. Y tenemos que tener este encuentro con Jesucristo, donde Él recibe nuestros pecados, donde hay una transparencia de nuestro error, amén, donde hay una sustitución, amén, de lo que debo de pagar a Jesucristo. Todos somos criminales, todos somos pecadores, todos hemos tropezado la ley de Dios, todos somos culpables como es el cargo. Pero en Jesús tenemos la gracia de Dios a través de la cruz del Calvario para poder, hermano, recibir esa vida nueva. Y como Lucas enfatiza algo, Él fue soltado, amén. El culpable fue soltado. Jesús fue crucificado, pero Él recibió una segunda oportunidad, un nuevo comienzo, gloria a Dios. Él tenía la oportunidad de ser restaurado y tener una nueva vida, gloria a Dios. Ahí está la énfasis cuando Lucas dice, tú eres Barrabás. Y Dios te puede soltar también con un encuentro genuino, amén, de salvación y sanidad en la presencia de Jesucristo. Por esta revelación de Lucas podemos aceptar la profundidad de nuestro pecado. Yo soy Barrabás, todos somos Barrabás, tan culpable y merecedor de la condenación, pero Jesús tomó mi lugar y se hizo pecado por mí. Él mismo dijo, los sanos no necesitan un médico, sino los enfermos. No he venido, dijo Jesús, a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esta, hermanos, es la preciosa doctrina de la sustitución. Dice la ley, si ofreciera un cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Vemos aquí este momento simbólico cuando traen al sacerdote este cordero. Él simbólicamente impone las manos y en ese momento hay una transferencia, hay una sustitución. La ofensa, el error, el pecado de la persona se transfiere simbólicamente sobre el animal y el animal es sacrificado en su lugar. El animal sufre y muere por ellos. Cuando Jesús comenzó su ministerio y llegó a ser bautizado por Juan, Juan lo identifica de esta forma. He aquí el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados a un real sacerdocio. Hay una cualidad, amén, un requisito en trabajar con Jesucristo. Y Él dijo, es el mismo requisito que los que ofrecieron ofrendas y sacrificios por los que venían a ellos en el Antiguo Testamento. Y es mucha compasión y mucha humildad. Dice, cuando ellos vinieron ignorantes y extraviados a traer su ofrenda. Venían necesitados y con pecados. Pero Él dijo, Él también tenía que ofrecer por sus propios pecados como sacerdote. Entonces en ese momento Él los recibió con compasión, con humildad. Y así fue, hermanos, ese enlace entre Dios y el hombre para poder atender a los pecados. Vemos en el ministerio de Jesucristo cuando Él recibió al leproso.
Mire, el leproso vino y dudaba un poco y le pregunta a Jesús: si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes sanarme. Amén. Él vino con soledad, él vino con llagas, él vino con el dolor en su cuerpo, él vino con la sentencia de muerte en él. Y lo que Jesús hizo antes de responder, él impuso las manos. Dice que Jesús le tocó. Así es, hermanos, fue esa transferencia del dolor, esa transferencia de la enfermedad, esa transferencia de la soledad, esa sustitución que vimos, amén, divinamente por la ley. Jesús en carne viva estaba siendo el Cordero de Dios, siendo usado por Dios para tocar la cabeza y así ser, amén, o recibir sobre él toda la carga del pecado. Esta es la sustitución. Cuando él ministró, cuando él oró por las personas, cuando él los tocó, él estaba recibiendo simbólicamente todos sus pecados. La mujer adúltera, el que había mentido, el que había robado, el que había fracasado, los enfermos, amén, todas estas personas en su ministerio era con un propósito divino, ver, amén, cómo Jesús los tocó, cómo Él trató con ellos, porque Él iba a llegar a la cruz, hermanos, cargado con nuestros pecados, nunca habiendo pecado, pero llevando sobre Él la carga de nuestro error, nuestros pecados y también la sentencia que es la muerte. Todo esto llevó Jesús por nosotros. Esta es la sustitución. Y quiero, hermanos, mantener en mente que soy ministro de Dios. Tú eres un ministro de Dios, amén. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Y aquí está la otra revelación de Lucas. Cuando somos ministros, amén, capaces, como dijo Pablo. Cuando somos un real sacerdocio. Cuando oficiamos, hermanos, y ahí estamos entre Dios y las personas, porque Pablo dijo que Dios ruega a través de nosotros, reconcíliense con Dios, amén. Dios suplica a través de nuestro testimonio, de nuestro trato, amén, de nuestra unción. Cuando llega esa persona con enfermedad, con pecado, con problemas en sus vidas, no es para nosotros condenar, ni juzgar, ni tener un disgusto acerca de lo que hayan hecho, o con quién andan, o qué fracaso hayan tenido. Amén. Nos toca a nosotros como ministros, con humildad y compasión, imponer las manos y hacer y facilitar esa transferencia y esa sustitución de sus pecados, de sus errores a Jesucristo. A que sientan la esperanza, amén, de poder ser soltado, para poder sentir la esperanza de una nueva vida, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Igual cuando Lázaro, amén, salió libre de la muerte, él salió resucitado, el leproso se levanta sano. Jesús dijo: vaya, preséntese a los sacerdotes. Amén. Él fue sano, él fue limpio. Él había transferido toda esa enfermedad y ese dolor a Jesucristo. Esta es la sustitución que sucede en la cruz del Calvario. Si vamos a ministrar, si vamos a amar a las personas, si vamos a crecer, hermanos, impactar a las personas que Dios ha puesto en nuestro camino, tenemos que acercarnos a ellos con esta humildad y esta compasión para imponer las manos y facilitar esa transferencia a Jesucristo, todos sus pecados. La paradoja bíblica más importante es el retrato de la cruz del Calvario. Es la sabiduría de Dios y el poder de Dios que se manifestó en el sufrimiento de Jesucristo. El mensaje de fe y esperanza, sanidad física, sanidad espiritual, sanidad emocional, está declarado por las heridas de Jesucristo. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador,
para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios lo levantó, hermanos. Eso fue el poder y la sabiduría de Dios, de la sustitución, de tomar nuestra culpa y nuestro error y la sentencia de muerte y transferirlo a Jesucristo para darnos a nosotros libertad. Amén. Para poder soltarnos a nosotros los culpables. Amén. Para tener un nuevo comienzo y una nueva vida. En verdad es un retrato vergonzoso, doloroso, cruel lo que Él pasó en la cruz. Dice Isaías, de este momento fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es la obra de sustitución. Es lo que Él hizo por mí. Amén. Yo era Barrabás, pero Él tomó mi culpa. Todas estas llagas representan las heridas en nuestro espíritu por traición, la crueldad, la malicia, las injusticias que tenemos que confrontar en esta vida. Son heridas también recibidas de Satanás, el enemigo de nuestras almas. Él guerrea contra nosotros sin piedad para hurtar, matar y destruir, dijo Jesucristo. Nosotros, sí, hermanos, andamos a veces atribulados, andamos enfermos espiritualmente. Andamos cargados con muchos pecados, con muchos dolores, pero tenemos que tener, hermanos, un encuentro con Jesucristo. Tenemos que llegar a Él siempre y dejar que Él impone las manos. Y como Dios en Cristo, reconciliando el mundo a sí mismo, ahí hay una transferencia, ahí pasamos y tiramos a Jesucristo todo ese pecado y ese dolor. Nuestro mensaje es que hay sanidad y salvación en la cruz. Amén. El madero, que es el árbol de vida puesta en las aguas amargas de Mara, en Elim, es vida para sanar lo que era nuestra vida amargada, destituida de la gracia de Dios, sin bendición, con miseria y dolor. Cuando ahí vemos ese árbol, hermanos, ahí hay dulzura, ahí hay ternura, ahí hay compasión, ahí hay perdón en la cruz del Calvario. Esto es lo que Él hizo por mí. Él tomó lo que yo debía haber pagado y sufrió por mí. Pablo lo dijo así: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con una demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Cuando hablamos tenemos que hablar con compasión. Cuando ministramos tenemos que ministrar con unción. Cuando tocamos las personas tiene que ser con humildad, hermanos, y ternura, y sobre todo una esperanza y una demostración del poder de Dios para poder ser cambiado, para poder ser restaurado, para poder sentir la libertad por fin en sus vidas. Puedo ser libre. Amén. Puedo ser libre de esto. Muchas veces es la incógnita. Puedo ser cambiado. Yo no creo que sea posible que yo cambie. Amén. Son muchos años, son muchas experiencias, son muchas cosas que me han pasado. Yo no creo que hay esperanza para mí.
Pero cuando uno por fe impone las manos a un enlace divino, amén, es Dios quien suplica, es Dios quien se manifiesta a través de tu vida a decir a esa persona, tus pecados pueden ser transferidos, amén. Hay una esperanza para ti. Jesucristo puede tomar tu dolor, Él puede tomar tu error, Él puede tomar su enfermedad y tú saldrás libre, amén. Tú serás soltado, tú tendrás un nuevo día, tú tendrás un nuevo comienzo. Por esto Lucas cuidadosamente nos dirige por este camino de entender qué pasó en este juicio. Vemos en Getsemaní cuando Jesús está llevando nuestros pecados, dice, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estaba cargado con lo que nosotros carguemos, hermanos. Él sentía el mismo dolor, la misma decepción, amén, la misma injusticia, tal vez la misma condena, el mismo disgusto. ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué esto pasó? ¿Por qué ellos son así? ¿Por qué hacen lo otro? ¿Por qué me sobreviene tantas cosas? ¿Por qué no puedo resistir la tentación? Hay una agonía a veces, hermanos, en la debilidad de nuestra carne, pero todo ello Jesús llevó, todo ello sintió ahí en Getsemaní cuando Él estaba luchando por someter al sacrificio de Dios. Amén, hacer sacrificio de Dios en la cruz. Todo esto sintió y sufrió. Había llagas emocionales y físicos. Le azotaron, descubrieron la espalda con un azote de tiras de cuero incrustadas con filosos cerrados pedazos de plomo y hueso. Desgarraron la piel, los músculos, demás tejidos de la espalda de la víctima. Latigazo tras latigazo tras latigazo le dieron a Jesucristo. Heridas punzantes hechas a su cuero cabelludo por las espinas en las ramas tejidas que hicieron para una corona de mentira. La presionaron sobre su cabeza, le escupieron, le denigraron, le menospreciaron, le golpearon en la cabeza, en la cara seguidamente. Temprano por la mañana, después del juicio, magullado y amoratado, deshidratado y exhausto por una noche en vela, lo llevaron de un lado al otro de Jerusalén, al pretorio que estaba en el fuerte Antonio, el asiento de gobierno del procurador de Judea, el Poncio Pilato. Pilato entonces, en respuesta al clamor del pueblo, da la orden de que Barrabás fuera soltado y condenó a Jesús a ser azotado y crucificado. Y nuevamente nos entra ahí ese disgusto, semejante injusticia. ¿Cómo es que suelta a Barrabás? ¿Cómo es que el culpable no paga, amén, por su error? Pero ahí entra, hermanos, la preciosa revelación. Yo soy Barrabás, tú eres Barrabás, amén. Y tenemos que mantener presente, hermanos, siempre la poderosa gracia de Dios, su grande compasión y misericordia, y mantenernos bien humildes, hermanos, y bien sensibles al ministerio, poder llevar esta palabra de gracia, esta palabra de esperanza, esta misma compasión y misericordia cuando nos llega a las personas tales como Pedro, como Judas, como Barrabás, como Herodes, como Pilato, a quienes queremos condenar. Amén. Pero tenemos que entender que este es el propósito de Dios. Amén, de sustituir lo que hemos hecho, amén, lo que somos, y ponerlo sobre el Cordero de Dios, quien quita los pecados del mundo. Él fue azotado por orden de César. Este era un látigo corto con varias lonjas de cuero, con 2 pedazos de plomo. Cerca del final cada una, el pesado látigo se descargó con toda la fuerza una y otra vez sobre sus hombros, su espalda, sus piernas, hasta su carne quedó magullada y sangrienta. Desfalleciente, Jesús fue luego desatado y dejado caer al suelo, estropeado, mojado con su propia sangre. Los soldados le mofaron a este judío que pretendía ser rey.
Le arrojaron un manto sobre sus hombros y le pusieron una caña en la mano por cetro. Amén. Aquí está el rey de los judíos. Aún necesitaban esa corona para hacer su parodia completa. Trenzaron ramitas llenas de largas espinas, formando una tosca corona, y la colocaron a presión en su cuero cabelludo. El pesado patíbulo de la cruz fue atado sobre sus hombros. La procesión del condenado Cristo, 2 malhechores y el piquete, amén, de ejecución de soldados romanos encabezados por el centurión, comenzó su lenta marcha por la ruta que hoy conocemos como la Vía Dolorosa. Ahí está Jesús, mi sustitución, a quien recibió mi dolor y mis pecados. Ahí va en camino, amén, voluntariamente sometido a la voluntad de Dios. No podemos olvidar este momento, hermanos. No podemos nunca pasar por alto que nosotros somos Barrabás y necesitamos de esa sustitución divina en Jesucristo. Cuando Jesús lentamente se deslizó hacia abajo hasta colgar sobre sus manos, el mayor peso depositado en los clavos de las muñecas, un dolor ardiente, agudísimo, se dispara a lo largo de los dedos, hacia arriba por los brazos, estremeciendo su cuerpo en dolor. Ahí comienza Jesús a hablar 7 frases desde la cruz. La primera, mirando a los soldados romanos jugándose su manto de una sola pieza a los dados. Aquí nos enseña cómo tratar la injusticia. Aquí nos enseña cómo tratar la ofensa. Amén. Aquí nos enseña cómo arreglar las diferencias. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él mira y dice a estos que están ahí echando suertes por su vestidura, dice a ellos: Padre, perdónanos. Padre, perdónanos. Qué tan fuerte y vital es el perdón, hermanos, para nosotros. Tenemos que perdonar si queremos ser perdonados. El perdón es el puente al cielo, y al final todos tendremos que cruzar aquel puente de perdón para llegar al cielo. No podemos dejar la amargura, hermanos, el resentimiento, el rencor. Amén. No podemos condenar y juzgar. Tenemos que perdonar. Tenemos que saber que también yo he fallado, que también yo soy pecador, que necesita de la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Yo soy un pecador, nada más y nada menos. La segunda habla al malhechor que había reconocido que él era inocente, y él dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuevamente vemos, hermanos, lo que yo pienso que el relato de Lucas nos va a enseñar hoy. Es como ministrar con compasión. Es como esperar cualquier momento, cualquier oportunidad, imponer las manos, amén, espiritualmente, y acercarnos como el Espíritu Santo, el Paracleto, se arrima, se acerca, amén, a la persona para auxiliar. Ahí vemos en cualquier situación se presenta, amén, algo como este ladrón, quien nomás quiere ser libre, y ahí está el Cordero de Dios a su lado. Y él dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera frase, miró a su madre María, dijo: mujer, he ahí tu hijo. Luego, vuelto hacia el aterrorizado Juan, traspasado de dolor, el amado apóstol Juan, y dijo: he ahí tu madre. Vemos el cuarto clamor. Es el comienzo del Salmo 22, 14. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Cuando miremos, hermanos, a las personas, amén, antes de decir ahí están, amén, por sus hechos, ahí están por su decisión, amén, ahí son pecadores, o son estos o los otros, vamos primero, hermanos, a sentir, amén, su desesperación.
Vamos a sentir, hermanos, ese clamor, amén, de ellos en el Espíritu, de querer ser libre, de querer tener perdón, de querer tener una nueva vida, de querer tener restauración, hermanos. Ellos se sienten desamparados, se sienten solos, se sienten enfermos, pero no saben que hay una sustitución por ellos. Ellos no entienden que el Cordero de Dios puede tomar sus pecados. Hasta que se le acerque un sacerdote, hasta que se le acerque un ministro, amén, hasta que se le acerque uno que puede reconciliarse, amén, a ellos con Dios. La quinta frase, él dice: tengo sed, cumpliendo la profecía, como un tiesto me secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Luego su grito de victoria: consumado es. La misión fue cumplido. Él hizo la voluntad de Dios y Dios fue glorificado en él. Y llega a ser la capitán de nuestra salvación. Pero no solamente, amén, nuestra salvación, pero de toda lengua, toda nación, toda tribu, hermanos, todo pueblo. Él murió por todos, gloria a Dios. Él murió por toda la humanidad. Él mandó a esta preciosa iglesia a ir y predicar el evangelio, amén. Comenzando en Jerusalén, en Judea, amén, y hasta lo último de la tierra. Esta es la visión que está dando a Tabernáculo de Vida. Ese grito de victoria es: ya es hora de edificar la iglesia, amén. Ya es hora de ser un ministro sano y salvo y capaz, ungido, impulsado por el Espíritu Santo para ministrar y salvar y sanar. Este es nuestro grito de victoria también. Yo pienso en la comisión de la iglesia, de poder ministrar como Él ministró, con un suspiro final, empujando con sus pies contra los clavos para levantarse. Él habla, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y pudo entonces morir. Gloria a Dios. Mira lo que Jesús hizo por nosotros. Es lo que Lucas quería decir. Mira lo que Jesús hizo por nosotros. El precioso ministerio de la sustitución. El plan de Dios, hermanos, para quitar nuestros pecados. Porque, hermanos, andamos tan cargados. Porque luchemos, hermanos, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Amén. Con tentaciones, con cargas, con fracasos, con pecados, con enfermedades emocionales, espirituales. Cuando tenemos un sumo sacerdote que puede ser tocado, amén, con nuestra enfermedad, que siente lo que nosotros sentimos y está esperando recibirnos y en poner las manos y quitar de sobre nosotros todo aquello. Aparentemente para asegurarse doblemente de que estaba muerto el legionario quien le clavó la lanza entre las costillas hasta arriba y penetró su corazón. Dice Juan: inmediatamente brotó sangre y agua. Jesús murió de un corazón roto. Un corazón roto. Cumplió la profecía: nada hay sano en mi carne. A causa de tu ira ni hay paz en mis huesos. A causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Y aquí tenemos, hermanos, la promesa y también el mensaje que nosotros predicamos. Por tanto, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin
pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está el mensaje. Acérquense a Jesús. Acérquense a Jesús. Reconcíliense a Jesús. Amén. Él tomará todos tus pecados sobre Él y tú saldrás libre. Debe haber un amor, una compasión, un deseo. Y yo siento en el Espíritu que Dios está levantando nuestra visión, tabernáculo de vida. Está dando unas nuevas revelaciones. Claro, de quiénes somos nosotros. Nosotros sabemos que somos pecadores salvos por la gracia de Dios, pero ¿quiénes somos nosotros en cuanto al plan de Dios para ministrar a aquellos que necesitan conocerle? Estamos dispuestos a acercarnos a ellos con esta compasión, con esta esperanza, con esta unción, a facilitar esa transferencia de sus pecados a Jesús. Ahí está la revelación de Lucas. Ahí está el llamado en el Espíritu. ¿Quién está dispuesto a ser parte del sacerdocio real? ¿Quién está dispuesto a recibir y hacer ofrendas y sacrificios por los ignorantes y extraviados? Con compasión y con humildad. ¿Cuál fue la sustitución hecha en la cruz? Jesús fue castigado y yo fui perdonado. Jesús fue herido y yo fui sanado. Jesús fue hecho pecado y yo fui hecho justo. Jesús probó la muerte por mí y yo fui bendecido. Jesús fue hecho pobre y yo recibí abundancia. Jesús soportó mi vergüenza y me dio gloria. Jesús soportó mi rechazo y me hizo acepto en la presencia de Dios. Jesús fue cortado por muerte y me dio a mí vida eterna. Mi viejo hombre murió con Jesús y fue hecho un hombre nuevo, una criatura nueva, restaurado, sano y salvo. Gloria a Dios. Esto es lo que Jesús hizo por mí. Esta es la obra divina de la sustitución y este es el ministerio mío. A suplicar y rogar que Dios ruegue a través de nosotros. Reconcíliense a Dios. Vamos a ponernos de pies, hermanos. Como Jeremías pudo declarar en su alabanza a Dios, él dijo: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Yo veo aquí un grupo de hermanos sanos y salvos. Yo veo aquí un grupo de hermanos que han sido llamados como un real sacerdocio. Un grupo de hermanos que son capaces ministros. Amén. Nosotros sabemos quién es Barrabás y quién es Jesús. Amén. Y también sabemos que Dios va a rogar a través de nuestras vidas para ministrar y bendecir a aquellos que necesitan conocer a Jesús. Con manos impuestas de ternura, de unción, con manos impuestas sobre los pecadores, diciendo: reconcíliense con Jesús. Él llevó tu dolor, Él llevó tu pecado, Él ha llevado tu miseria, tu fracaso. Tú eras culpable, pero ahora eres libre, gloria a Dios. Estabas enfermo, pero ahora estás sano. Estabas viviendo en derrota, pero ahora eres victorioso. Esto es lo que Jesús puede hacer por ti. Este es el mensaje que predicamos. Hay salvación y sanidad en Jesús. Oh, doy gracias a Dios por la cruz del Calvario. Doy gracias a Dios por la sustitución hecha en Jesucristo por mí. El justo sufrió por el injusto. El Cordero de Dios inocente tomó sobre él mi dolor y mi pecado, mi enfermedad, mi miseria.
y llevó eso a la cruz del Calvario. Y yo fui dado libertad. Yo fui dado bendición. Yo fui dado gloria. Por eso le alabo y le adoro y le sirvo. Y le presto a Dios siempre en mis manos y mi vida para ser usado por Él. Gloria a Dios. Este es el mensaje de la sustitución. Este es el mensaje de Barrabás y Jesús. Este es el momento de justicia, de incredulidad, de asombro, de disgusto. Pero yo era Pedro, yo era Barrabás, yo era Judas, pero ahora soy salvo y sano por la sangre de Jesucristo. El justo por el injusto. Y aquí estamos, hermanos, proclamando este mensaje. Reconcíliense con Jesús. Tú eres culpable, pero saldrás libre. Tienes la condena de muerte, pero tendrás vida nueva. Transfiere todo eso a Jesús. Lo que estás cargando, mi hermano, mi hermana, joven, no sé por cuánto tiempo has traído esa carga en su vida. Deje que Jesús la tome ahora mismo. Siente las manos del sacerdote, de tu sumo sacerdote, que te va a tomar por la cabeza y va a recibir todo tu error y tu pecado. Toda tu lucha Él va a tomar sobre sí. Y tú puedes ser libre y sano y salvo y con una vida nueva. Predica con unción, ministra con compasión. Facilita con los pecadores esa transferencia de su pecado a Jesucristo y el perdón de pecados por la sangre de Jesús. Dios está levantando un pueblo de ministros. Dios está llamando a aquellos que quieren ser sacerdotes reales, aquellos que quieren ministrar con unción y compasión. Este es un llamado a servir, un llamado a tener compasión, un llamado a dejar que Jesús trabaje y obre a través de esta iglesia. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Eso es.